Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a hacer un pequeño repaso o un pequeño ejercicio eh, acerca de la suma de vectores de forma gráfica. Yo ya les había explicado cómo se hacía si solo teníamos dos vectores, pero ¿qué pasa si tenemos más de dos vectores y queremos sumarlos gráficamente? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿de acuerdo? Aquí tengo un pequeño ejercicio. Y si tienen su transportador a la mano, mucho mejor. Acá tengo lo que es la foto, la simulación de un transportador. Existen transportadores que solo tienen la mitad y está el completo, que es el círculo, y que tienen los 360 grados. Ahora, ¿cómo utilizo este transportador en la gráfica de vectores como este? ¿Cuántos vectores tenemos acá? Son todos los azules. Tenemos 4. Uno por acá, 2 por acá, 3 con este de acá y 4. Recuerde que la resultante es la unión de punto a punto. Entonces, la resultante es la línea verde que tenemos acá. Pero ¿cómo sumo estos vectores o cómo se presentan? Por ejemplo, el vector 1, que es el de 8 newtons, me pueden decir. El vector 1, que es una fuerza de 8 newtons hacia el este. El vector 2, que se encuentra al noreste, con un ángulo de inclinación de 40 grados con respecto a la horizontal y tiene una magnitud de 6 newtons, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a separar cada uno de estos vectores y los vamos a ir sumando de forma gráfica, ¿de acuerdo? Ahorita voy a compartir otra pantalla para poder ir realizando esta operación. Muy bien. El primer vector era hacia acá, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarle color ahí para que se pueda ver mejor. Ahí está. Ahora sí. El primer vector era este. El segundo vector era el que estaba hacia acá y tenía un ángulo de 40 grados. El tercer vector estaba hacia acá. Y el cuarto vector que iba hacia arriba. Ahora, ¿cómo voy a sumar todos estos vectores? Recuerde que este es el 1, que este es el 2, que este de acá es el 3 y este de aquí es el 4. Dependiendo de cómo le pida el problema, usted va a ir también graficando. Por ejemplo, yo tengo que ir graficando en orden. Por ejemplo, el vector 1 es el primero que voy a graficar, pero el problema me dice que el vector 2 va justo atrás del vector 1. Se recuerda que el vector 1 termina acá. Entonces el vector 2, si está detrás del 1, tendría que ir por acá. ¿Cómo grafico lo del ángulo? Hago mi línea guía, agarro mi transportador, el centro, el 0 o el centro del transportador lo coloco acá. De este lado tiene que quedar el 0 y de este lado tiene que quedar el 180. Los transportadores tienen una ventaja de que de ambos lados tienen 0 y 180. Entonces no va a haber ninguna dificultad. Trate de la manera de que quede alineado. Luego a partir del 0 usted empieza a contar 40 grados de aquí para arriba y ya tiene 40 grados. Ojo con esto, que siempre se confunden. Siempre tratan la manera, digamos, de que donde ponen el punto, donde están los 40 grados, hasta ahí llega la línea. Recuerde que este vector tiene una magnitud.
entonces usted tiene que ponerle la medida de la magnitud del vector según la escala que usted utilizó. Va, grafiquemos ahora el tercer vector, que este tenía otra inclinación acá, tenía otro ángulo. Entonces agarro mi transportador. Si usted tiene el transportador completo, no hay problema porque solo cuenta, por ejemplo, 20 grados de aquí para abajo o 30, según le indique el problema, y ya grafica, ¿verdad? Y ya grafica. Ahora, si usted tiene el transportador de que tiene solo la mitad, solo lo pone de cabeza e igual, ¿verdad? Empieza a contar 10, 20, 30 hasta poder de aquí para abajo, de, de izquierda hacia abajo. Y por último, tenemos el cuarto vector, que es el que se encuentra del lado vertical. Ese está mucho más fácil. Entonces, ¿dónde tengo los puntos de referencia? Los tengo aquí y los tengo acá. ¿Por qué? Porque son los puntos abiertos. Entonces, ¿cómo va a ser mi resultante? Mi resultante me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser de acá hacia acá. Esa va a ser mi resultante. ¿Por qué? Porque son puntos, digamos, acá sería como un punto de salida y aquí sería como un punto como un punto final. ¿Por qué? Ahora si me piden el recorrido, ojo que en el examen había una así. Le decía, ¿cuál es el recorrido que realizó el individuo? Entonces tenía que sumar todos los lados. Pero si a usted le piden el desplazamiento, recuerde que es un vector o una línea recta de un punto a otro punto. En este caso tenemos dos puntos abiertos, entonces esa va a ser mi resultante. Pregunto, ¿dudas con respecto a lo de la gráfica? ¿No hay dudas? Bueno, Señor, sí, dígame. yo no entendí. Ay, a usted. ¿En serio? Por dos en clase. Va. Ahorita vuelvo a explicar nuevamente, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, acá tenemos la figura. Si todos la pueden observar, vamos a ir analizando cómo es de que se realiza cada una de estas gráficas. ¿Cuál es el vector 1? El que está acá. Entonces, en el ejercicio anterior, yo había, o en la pizarra, yo había estado, yo separé todos los vectores. Entonces, aquí, de primero tuve que poner el vector 1. Vamos a ponerlo aquí encima del transportador. Tuve que poner el vector 1. Vamos a cambiarle el color para que se pueda ver bien. Ahí estamos. Acá, este es el vector 1, el que es horizontal, este que está acá. ¿De acuerdo? Solo que yo los estoy separando porque hay veces en que a usted le van a dar todos los vectores separados y usted los va a tener que unir. Va, el vector 2 es el que está acá. Ahora voy a mi transportador. Aquí lo voy a poner justo encima de la línea de mi transportador para que no tenga yo ningún problema al momento de moverlo. Si se da cuenta, yo lo puse justo encima de la línea de 40 grados. Así puedo medir mis vectores. ¿Cómo mido los 40 grados? Coloco el transportador así y aquí donde dice 0 empiezo a contar 10, 20, 30 y 40. Aquí llegan los 40, entonces aquí grafico mi vector 2. No sé si ahora sí me entienden. Sí. Va, sigamos entonces. Este de acá lo vamos a mover y lo vamos a poner aquí, en el punto 0 porque ese es horizontal. Vamos con el tercero. Este de acá, vamos a borrar el de aquí abajo para que no se confunda. Ahí estamos.
Este de acá, que es el número 3, el que está por debajo de los 30 grados, ¿cómo lo voy a graficar? Me vengo aquí al transportador de abajo y empiezo desde cero. Si yo solo lo pongo de cabeza va a ser mucho más fácil. Entonces aquí empiezo a contar 0, 10, 20 y 30. Entonces, a partir del punto centro, hacia los 30 grados, yo grafico mi siguiente vector. ¿De acuerdo? Eso solo es como referencia. Ahorita van a ver cómo es de que lo que está en esta figura lo podemos relacionar con esta. Aquí solo les estoy explicando cómo identificar los vectores dentro del transportador. Y por último, el vector 4, que es, que es vertical y que va hacia arriba. Entonces, ya sabemos que si va hacia arriba, está a un ángulo de 90 grados. Entonces lo grafico. Y cada uno de estos vectores tiene su magnitud. Hagamos de cuenta que a nosotros no nos dan la gráfica. Vamos a ver. Acá. Hagamos de cuenta que a nosotros no nos dan esta gráfica de acá. Vamos a cambiarle de color. Ahí estamos. Hagamos de cuenta que a nosotros no nos dan la gráfica de acá. Y yo tengo que graficar estos 4 vectores. Se recuerdan el orden, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Entonces vengo y digo en mi cuadernito, el número 1 es el horizontal, entonces es el que coloco de primero. Vamos a cambiar aquí de color, vamos a poner un poco. Y es el que coloco de primero. El número 2 es el que está a 40 grados, entonces yo mido 40 grados y empiezo a graficar, ¿de acuerdo? Y mi vector tendría que estar como más o menos por acá. Y aquí abajo, recuerde que hay 40 grados, aquí por debajo de esta línea. El número 3 es el que va hacia abajo. Entonces, lo grafico acá, según el orden de mi vector. Y el número 4 es el que va vertical. Entonces, lo grafico. Por el mismo problema le va a decir el orden de los vectores. Si en caso no le dijera, usted coloca uno delante de otro. Donde termina el primero, coloca el segundo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería mi resultante? Mi resultante sería de aquí para acá. Unir los puntos abiertos. ¿De acuerdo? Ese sería mi resultante. Ahora sí, no sé si me entendieron. ¿O hay alguna duda todavía? Yo sí entendí. Sí, señor. Ah, muy bien. Entonces ya podemos pasar a la parte analítica, que es la más fácil. ¿De acuerdo? Entonces pasemos a lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Y acá tenemos que vamos a ver ahora la forma analítica. Vamos a ver de primero lo que es el método del paralelogramo, ¿de acuerdo? Y el método del paralelogramo no es nada más que una figura de 4 lados. Ahora, ¿cómo hago esto? Se recuerda que yo en los problemas le decía, un objeto o un automóvil se mueve, por ejemplo, 100 newtons hacia el este y luego 60 newtons hacia el norte. Ahí es la resultante. Y usted lo único que tenía que hacer era unir este punto con el de acá y ya tenía su resultante. Aquí vamos a hacer, vamos a completar una figura, ¿de acuerdo? Usted tome de referencia que los únicos 2 vectores que yo le di es la línea azul y la línea corinta. ¿Qué es lo que tengo que hallar? La línea verde, pero ¿cómo la identifico? Si entre mis 2 vectores se forma un ángulo de 90 grados, así como lo indica acá,
Si son perpendiculares, usted ya sabe que forman un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a completar esta figura. ¿Qué voy a hacer? Aquí donde termina este vector azul, voy a graficar una línea recta de la misma medida de la de abajo. Por ejemplo, si aquí abajo usted en su cuaderno tiene 10 centímetros, la línea de arriba también tiene que tener 10 centímetros. Y si la línea azul en su cuaderno, por ejemplo, tiene 6 centímetros, aquí en la figura, este otro lado también tiene que tener 6 centímetros. ¿Esto por qué se hace? Para completar el paralelogramo que tenemos acá. Ahora, ¿de dónde a dónde vamos a medir la resultante? Del vértice de mis dos vectores, o sea, del centro donde se unen estos dos vectores, acá, hacia la esquina opuesta, o sea, la línea inclinada que tenemos aquí. Ahora, ¿qué fórmula puedo utilizar para hallar la resultante y para hallar el ángulo? Por eso les pedí que tuvieran a la mano su calculadora, porque vamos a ir haciéndolo todo junto, ¿de acuerdo? Lo digo por la fórmula del ángulo. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras usted ya lo domina, ¿de acuerdo? Dentro de la resultante, yo tengo que elevar al cuadrado cada uno de sus catetos o cada uno de los lados. Entonces el vector 1 lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso el vector 1 es A y el vector 2 es B. Ojo que puede variar también el orden. Puede de que la base sea el 2 y la altura también sea el 1. ¿De acuerdo? Necesito saber si ya puedo pasar a la siguiente. Por si están copiando las fórmulas. Solo termino. De Espere. acuerdo. Ya. Muy bien. Acá tenemos la solución, ¿de acuerdo? El vector 1 era el A y el valor de A era de 100 newtons. Y el vector 2 era B y el valor de B era 60 newtons. Entonces aquí solo sustituimos nuestros datos. 100 al cuadrado más 60 al cuadrado. Aquí de una vez yo se los puse paso a paso, pero si ustedes ya lo dominan, pueden omitir algunos pasos e ir de una vez al resultado. Acá 100 al cuadrado obtengo un resultado de 10.000, 60 al cuadrado obtengo 3.600. Sumamos estos resultados y obtengo 13.600, ¿de acuerdo? No se les olvide sacar la raíz, ¿de acuerdo? Esta raíz de acá es importante. ¿Por qué? Porque a veces solo lo dejan así y entonces yo no sé si en realidad terminaron el procedimiento o no. Entonces saco raíz y el resultado de mi resultante son 116.62 newtons. Si usted realizó la gráfica en su cuaderno, ¿cómo puede comprobar si su resultado que hizo en la gráfica está bien con la parte analítica? Es porque coinciden los datos. Si usted en su cuaderno utilizó una escala de 10, entonces quiere decir que la línea de la resultante tiene que medir 11.6 u 11.7 centímetros. Y ahí usted comprueba que sí, el trabajo que usted realizó está bien hecho. Así van a ir de la mano ambas partes. ¿Dudas o preguntas aquí con esto de la resultante? Bueno, pasemos al ángulo, que es lo que me interesa. Y el ángulo
vamos a dividir el vector 2, que son 60. Esto sí necesito que lo vayamos haciendo de una vez en la calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si no, después usted me va a preguntar, señor, ¿cómo se hace? Y es bien sencillo, pero sí necesito que lo vayamos haciendo. Vamos a dividir el vector 2, que es 60, dentro del vector 1, que es 100. Le doy igual y me da un resultado de 0.6. No borré ese resultado y en su calculadora presione Shift, que es la tecla que está en la esquina izquierda, en la parte de arriba, y presionamos tangente, que es una de las funciones trigonométricas, le damos igual y obtenemos que el ángulo son 30.96 grados, que podemos aproximar a 31. Voy repitiendo. Vamos hallando el ángulo. 60 dividido 100, vector 2 dividido vector 1, le doy igual y me da 0.6. Presiono Shift y luego tangente y me da en la calculadora tangente menos 1. Luego presiono igual y tiene que darme un resultado de 30.96. ¿Todos de acuerdo? Bueno, yo digo que no hay dudas ni preguntas. Ahora, pregunta, ¿cuándo podemos utilizar estas fórmulas de acá? Por ejemplo, vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado. Solo cuando mis dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Si el ángulo son, por ejemplo, 95 u 87, ya se utilizan otras dos fórmulas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Vamos a ver qué fórmulas se utilizan para ángulos diferentes de 90 grados. O sea, ángulos agudos y ángulos obtusos. Ya nos quedan solo 5 minutos, ¿de acuerdo? Si ustedes gustan, puedo enviarles nuevamente el link para poder seguir con la clase y si no, yo les puedo pasar la presentación. Lo recomendable es que vayamos resolviéndolo juntos, ¿verdad? Mientras tanto, avancemos. Ángulos diferentes de 90, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar estas dos fórmulas de acá. Entonces, ojo de copiar bien los datos. La resultante es igual a, y copian los datos. Me avisan cuando ya puedo cambiar a la siguiente para poder explicar cómo se realiza. ¿Ya podemos cambiar? Sí, Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente. Aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo dos vectores, uno de 4 unidades y el otro es de 2 unidades. Y entre estos vectores, entre estos dos, existe un ángulo de 60 grados. Esta línea de acá es la resultante. ¿Qué hicimos acá? También completar la figura geométrica. ¿De qué manera? De la misma manera que lo hicimos con el rectángulo anterior. Aquí abajo tengo 2 unidades. Yo puedo decir que son 2 centímetros. Entonces, aquí arriba tendría que tener una línea recta de 2 centímetros. Por ende, la línea de acá tendría que cuadrar con la de acá. Si aquí hay 2 centímetros y usted realizó bien sus medidas, la línea de acá, por ejemplo, tendría que medir 4 centímetros y aquí también tendría que tener 4 centímetros.
Esta de acá es igual a la de esta y esta de abajo es igual a la de arriba. ¿Cuál va a ser mi resultante? Va a ser la línea de vértice a vértice. O sea, del vértice que forman mis dos vectores principales hacia el vértice que forman las líneas guías. ¿De acuerdo? Esa va a ser mi resultante. ¿Y cuál va a ser mi ángulo? Va a ser el que está por debajo de la línea verde. O sea que yo quiero hallar el ángulo, este pedacito de aquí abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos con el ejercicio anterior. Acá tengo resultante es igual a, y sustituyo mis datos. Recuerda, vector 1 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, más vector 2 al cuadrado, que son 4 al cuadrado, más 2 veces el vector 1 por el vector 2 por el coseno del ángulo que forma estos dos vectores. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? Un ángulo de 60 grados. Entonces, ese es el ángulo que yo coloco acá. Voy realizando todas mis operaciones. 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16 y vamos con la siguiente parte. Voy en mi calculadora y pongo 2 por 2 por 4 y coloco de una vez coseno de 60. Le doy igual y obtengo un resultado de 8. ¿De acuerdo? Si en caso tiene problemas con su calculadora, me indica para poder configurar. Entonces tengo 8 unidades. Voy sumando 16 más 4, 20, más 8, 28. Le sacamos raíz y obtengo un resultado de 5.28. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi resultante. Esa es la medida de aquí para acá. Si usted lo está haciendo en centímetros, debería de darle 5.3 centímetros. Ahora vamos con el ángulo, antes de que se nos acabe el tiempo. El ángulo lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos la fórmula y sustituimos nuestros datos. Seno inverso es igual a 4, que es el vector 2, por el seno del ángulo, que son 60 grados, dividido la resultante, que son 5.29. Entonces voy y digo 4 seno de 60 en mi calculadora, le doy igual y me da 3.46. Dividido 5.29. Le doy igual y me da 0.6548, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar el seno inverso. Shift, sin, y me aparece en mi calculadora sin a la menos 1. Le doy igual y obtengo un ángulo de 40.91 grados, que podemos aproximarlo a 41 grados, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas acá? Mi calculadora no jala, señor. No me tira error siempre que intento hacer eso. Va, primero hagámoslo paso por paso, ¿de acuerdo? 4, ahí en la calculadora aparece el símbolo de seno, que es sin, y le doy 60. Dele igual y ¿qué le tira? ¿Qué resultado le da? Menos 1.2 y así, con bastantes decimales. Ah, bueno, entonces de plano está mal configurada. Ahorita la vamos a configurar, ¿de acuerdo? Necesito saber cuál es la marca de su calculadora. ¿Es Casio? Sí. Ah, bueno. Presione Shift, Ujú, presione la tecla Mod, ujú. presione el 2, Ya. aparece Mod Clear. Dele Ajá. igual y nuevamente le da igual y ahí ya está configurado. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, si gusta, puede intentarlo nuevamente. Vamos a ver si hay alguna otra duda o pregunta antes de avanzar con lo siguiente. Muy bien. Yo creo que no hay dudas ni preguntas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vimos un ángulo cerrado o un ángulo agudo, que, o sea, los agudos son menores de 90 grados. Ahora vamos a ver un ángulo
obtuso, o sea, más grande que 90 grados. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos acá dos fuerzas, la fuerza 1 es de 160 newtons y la fuerza 2 es de 350 newtons. Ojo que el ángulo que forman estos dos vectores es de 135. Ahora, ¿en qué me va a variar el orden de las fuerzas? Que cuando la fuerza 1 sea la base y la fuerza 2 sea la parte inclinada, el ángulo que yo voy a hallar es el de abajo. Y cuando la fuerza 1 sea la parte inclinada y la fuerza 2 sea la base, el ángulo que voy a hallar es el que está por encima de la línea inclinada, o sea, el ángulo más grande que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, voy sustituyendo mis datos. Aquí ya sustituí, vector 1, 160, vector 2, 350, y aquí sustituyo todos, ¿de acuerdo? Para ir ahorrando tiempo, yo digo 160 al cuadrado, 25.600. 350 al cuadrado, 122.500. Y opero esta parte de acá, ¿de acuerdo? Ojo con eso porque aquí podemos obtener diferentes signos, dependiendo del ángulo. 2 por 160 por 350 por el coseno de 135 grados. Le doy igual y obtengo un resultado de menos 79.195.96. ¿De acuerdo? Entonces, negativo y positivo, obtengo un resultado negativo, entonces opero todo esto, sumo las primeras dos y a ese resultado le resto este de acá. Recuerde que al sacar ese resultado, tenemos que sacarle la raíz. Y ya el resultado final es 262.5. Esa es mi resultante. ¿De acuerdo? Si tiene un poquito de dudas de dónde salió, sume estos dos y luego le resta esto. Y luego le saca raíz y ahí obtenemos esto de acá. Luego vamos con el ángulo. Sustituyo mis datos, 350 por el seno de 135. Y tengo un resultado de 247.48. Eso lo divido dentro de mi resultante, que es 262.5, y tengo un resultado de 0.942. Para hallar el ángulo, activo la función inversa, que es Shift, Sin, le doy igual y obtengo un ángulo de 70.53 grados. ¿De acuerdo? Ese sería mi ángulo. Lo puedo aproximar a 71 porque pasa del punto 5. Esa sería la solución de cuando tengo un ángulo mayor de 90 grados. ¿Tenemos dudas o preguntas? No, señor. Bueno, en cualquier momento se va a cerrar la sala. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sumar analíticamente o si más de dos vectores? ¿Qué pasa si hay más de dos vectores? Vamos a utilizar algo que se llama descomposición rectangular, ¿de acuerdo? Y aquí tengo lo que es el plano cartesiano y con tres vectores. Vector A, vector B y vector C. Esto en forma gráfica es fácil realizarlo. ¿Por qué? Porque usted se recuerda que solo va uniendo las líneas. Donde termina uno, empieza otro. Y donde termina el otro, yo empiezo a graficar el otro. ¿De acuerdo? O dependiendo del orden que me den mi problema. Entonces, vamos a ver cómo se realiza la descomposición rectangular. Acá vamos a utilizar mucho las funciones trigonométricas y vamos a utilizar todos los grados que tiene un transportador de 360 grados, o sea, el círculo completo. Entonces yo digo, vector en X va a ser el vector, o sea, la magnitud del vector. Si por ejemplo yo estoy hablando del vector A, ¿cuál va a ser la cantidad que yo voy a colocar acá? Es 200.
por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Y vector en Y es el vector por el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a averiguar el ángulo? Tengo que poner mucha atención. Ojo con esta imagen que yo tengo acá. Aquí tengo el plano cartesiano y ya están identificadas sus ejes. Tengo el eje X y el eje Y. Se recuerda que en el plano cartesiano hay una parte positiva y una negativa para cada uno de los ejes. Tengo X positivo y X negativo. Tengo Y positivo y Y negativo. ¿De acuerdo? Y acá tengo los signos de cada uno de los cuadrantes. Así usted va verificando que sus resultados son correctos. En el primer cuadrante, que está acá, tengo que los signos son positivo, positivo. Quiere decir que cualquier vector que se ubique acá, los dos van a ser positivos. Vamos con el segundo cuadrante. Está en el lado negativo de la X, pero en el lado positivo de la Y. Entonces los signos van a ser negativo, positivo. Nos vamos al tercer cuadrante, que acá está negativo, negativo. ¿Por qué? Porque estoy en el lado negativo de la X y en el lado negativo de la Y. ¿De acuerdo? Y vamos con el último cuadrante, que es positivo, negativo. Quiere decir que estoy en el lado positivo de la X, que está por acá, y en el lado negativo de la Y. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de. Muy bien. Una vez explicado esto, ahora empiezo a explicar lo de los ángulos. En el eje X positivo, tengo un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque aquí empiezo a contar todos mis ángulos. Acá tengo 0 grados. Donde está Y positivo, tengo 90 grados. Donde tengo X negativo, llego a 180. Donde tengo Y negativo, tengo 270 grados. Y si termino mi recorrido nuevamente acá, ya obtengo 360 grados. Recuerda que la circunferencia tiene 360 grados. Entonces eso es lo que acabamos de hallar. Ahora, vamos con el primer vector que es el A. Vamos a ir hallando sus componentes. Vector A. Ahora, este vector A tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Por qué? Porque se está moviendo en medio del cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un lado en X y tiene un lado en Y. Y aquí aplicamos conocimientos de trigonometría, se recuerda, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero en este caso vamos a utilizar coseno siempre para X y seno siempre para Y. ¿De acuerdo? Solo que con la salvedad de que no vamos a utilizar el ángulo que nos da el vector. O sea, no vamos a utilizar 30 grados. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Vamos a hallar la componente del vector A en X. Entonces es igual a 200 por el coseno de. De aquí desde 0 empiezo a contar 90, 180 y a 180 le voy a sumar los 30 más que avanzó y 180 más 30 me da 210. Ese es el ángulo que yo voy a colocar acá. Entonces digo 200 por el coseno de 210 y obtengo un resultado de 173.2 newtons negativos. Eso de una vez se lo da la calculadora. Vamos a hallar la componente en Y, que son 200 por el seno del mismo ángulo. Siempre utilizamos el mismo ángulo para las dos componentes, que es 210, y tengo un resultado de menos 100 newtons, ¿de acuerdo? ¿De dónde salieron o cómo tomo de referencia eso de acá? Estamos hallando esta parte de acá y esta parte de acá, ¿de acuerdo? O sea, tengo un lado en X y tengo un lado en el eje Y. Eso es lo que estamos encontrando acá. Y lo vamos a hacer con todos los vectores. Vamos con el vector B. Tenemos entonces vector B en X, que son 270 por el coseno de ¿qué ángulo? Recuerde, 0, 90, 180, 270 y avanzó todavía otros 20 grados. Entonces a 270 le voy a sumar 20 grados. Entonces sería 80, 90.
290 grados. Opero entonces que 270 por el coseno de 290 y obtengo 92.35. Luego tengo 270 por el seno de 290, perdón, que es para hallar la componente en y obtengo un resultado de menos 253.72. Ahorita vamos a analizar los signos. Vamos con el vector C. Acá, el vector C, al vector C ya solo le quedan 25 grados para llegar a los 360. Entonces me queda mucho más fácil. A 360 le resto los 25 grados que quedan todavía y obtengo un resultado de 335 grados. Quiere decir que a partir de acá, ahorita les voy a dibujar, que a partir de acá hasta acá yo tengo 335 grados y ese es el ángulo que yo tomo de referencia acá. Entonces opero estas multiplicaciones que son 210 por el coseno de 335 y obtengo 190.32 y 210 por el seno de 335 y son menos 88.75. ¿Qué lados son estos? El lado X es el que está acá, o sea, por ende, el lado más grande. Y el lado Y es el que está acá, el más pequeño. ¿Coincide con mis datos? Sí. Ahora veamos los signos. En el vector A se encuentra en el cuadrante negativo. Por lo tanto, sus dos componentes tienen que ser negativas. ¿Son negativas? Sí. Vamos con el vector B. Está en el cuadrante positivo-negativo. Quiere decir que en X va a ser positivo y en Y va a ser negativo. ¿Es así? Sí, correcto. Y por último, en el vector C que se encuentra en el mismo cuadrante, ya sabemos que para X es positivo y para Y es negativo. Y está bien hecho, ¿de acuerdo? Una vez realizado este análisis, ya podemos pasar a un llenado de una tabla, ¿de acuerdo? Pero antes de pasar a eso, pregunto, ¿hay dudas o alguna cuestión ahí con el procedimiento? Si a usted le quedó dudas, no dude en decirme. Señor, Dígame. eso está muy difícil. No, hombre, eso está bien facilito. Señor, hay demasiados vectores. No entendí Solo son nada. 3. Sí, pero 3 multiplicado por 2 ya son 6. Señor, ya es Señor, está mucho. muy complicado. Hombre, voy explicando otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir borrando esto de aquí. Acá tenemos componente en X y componente en Y. Entonces, ¿cuál es la componente en X? Es este lado de acá, miren. Se lo voy a explicar acá. Es este lado de acá, del vector, ¿de acuerdo? Es como el cateto adyacente al ángulo. ¿Y cuál es la componente en Y? Usted ya sabe que Y es vertical, entonces sería este lado, igual con este vector. Yo estoy hallando este lado de la componente en y la de X sería horizontal. Acá la componente en X es este pedacito de acá y la componente en Y es este pedacito de acá, ¿de acuerdo? Esas distancias son las que nosotros estamos hallando. ¿Y cómo las hallamos? Con las funciones trigonométricas. Ahora, yo no tomo en cuenta el ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque me va a dar un signo totalmente diferente. ¿Qué voy a hacer entonces? Sumo ángulos. Y ahorita les voy a explicar con colorcitos cómo es que se va a ir sumando. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Para el primer ángulo, voy a empezar con color verde. Usted ya sabe que aquí en X el ángulo principal es 0. Aquí en Y es 90 grados. Aquí ya es 180.
Aquí es 270. Y aquí, nuevamente, al finalizar la vuelta completa, llegamos a 360 grados. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Va. No, señor, es que son muchos números. Hombre, si eso es muy básico, eso lo vieron ustedes desde primaria. Solo les estoy recordando cómo se identifican los ángulos dentro del plano cartesiano. Pero va, pongamos atención entonces. Cuando yo empiezo a graficar, digamos, aquí tengo que empezar a contar mi ángulo desde acá, o sea, desde 0. Entonces voy a averiguar el primer ángulo, o sea, el del vector A. Vengo y digo acá, ya pasé los 90 grados. Ya pasé los 80 grados y llegué hasta acá. ¿Cuántos grados hay de aquí hacia acá? Entonces sumo 90, 180 y los últimos 30 grados se los voy a sumar. 180 más 30, 210. Quiere decir que el ángulo que yo voy a tomar en cuenta para mi primer vector es 210 grados. Es el que tengo acá. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. El segundo, vamos acá. Vamos a ir graficando. Es la línea rosada. ¿Cuántos grados tengo desde 0 hasta donde está graficado mi segundo vector? Entonces digo 90, 180, 270 y avanzo 20 grados más, serían 290. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo que yo voy a tomar aquí en cuenta son 290 grados. Y vamos con el último, que es el tercer vector. Entonces yo digo, ¿cuántos grados hay de aquí hasta acá? ¿De acuerdo? Desde 0 hasta acá. Entonces aquí ya solo me restan 25 grados. Y se recuerda que si yo completo el recorrido, ya tengo 360 grados. Entonces me es más fácil restar. A 360 le voy a restar 25 y el resto son los grados que tengo desde 0. Entonces, de aquí hacia acá, yo tengo 335 grados. ¿De acuerdo? ¿Dudas? O coméntenme en dónde encontraron la dificultad para yo poder, digamos, explicar otra vez ahí. O no sé si se entendió. Señor, yo en primaria hacía planos de aprestamiento, no sabía yo de algo. No, señor, está bien difícil. Señor, Ah, lo otro todavía estaba pasable, de que medio sí le entendí, pues, pero ahora esto sí no. Va, hagamos algo. pasable, dice, nada que ver. Va, hagamos algo. Vas a decir que sí, hombre. Vamos a terminar con la explicación de acá y luego terminando la clase podemos hacer un trato con respecto a la tarea. ¿De acuerdo? Pero sí necesito que me vayan explicando sus dudas para poder ayudarlos y ya después llegar a un acuerdo en que ambas partes salgan beneficiadas. La mitad de la tarea. No. Ah, Bueno, nos da sigamos las entonces. respuestas. Ya tenemos nuestros ángulos. En el vector A son 210, en el vector B son 290 y en el vector C son 335. Entonces, acá en el vector A coloco de 200. ¿De dónde salió este 200? Este 200 salió de acá, miren. Es la magnitud de mi vector, este con este, ¿de acuerdo? Esa es la cantidad que yo voy a colocar acá. 200 coseno del ángulo, ya tengo el ángulo, son 210, y 200 seno del ángulo, que es el mismo, 210. Luego vamos con el vector B, 270, que es la magnitud de mi vector B, por el ángulo, que ya lo tenemos, es 290, y sacamos componentes. 270 por coseno de 290, 270 por el seno de 290 y obtenemos ese resultado. ¿Cómo se realiza en mi calculadora?
Ojo con esto. Voy poniendo 200, coloco coseno y le pongo 210. Le doy igual y ahí me sale el resultado. ¿De acuerdo? 200 seno y le pongo 210 y me sale menos 100. ¿De acuerdo? De ahí salen todos esos resultados que yo tengo ahí. De preferencia, mejor si lo va realizando en su cuaderno o en su calculadora de una vez para que después no se pierda. Y vamos con el vector C. 210, que es la magnitud que tengo acá, por el coseno de 335 grados, y por 210 por el seno de 335 grados. Una vez tengamos realizadas todas estas operaciones, hacemos un vaciado de datos. ¿Cómo se hace este vaciado de datos? Vamos a construir una tabla donde todas las componentes las vamos a poner para poder sumarlas. ¿De acuerdo? Acá yo voy a tener que pasar a otra presentación, pero yo ya tengo el vaciado de datos en la tabla para que no se nos haga difícil o no, pues no tengamos que regresar nuevamente a esta presentación. Ahí estamos. Ahora sí. Acá tenemos la tabla de llenados de datos. ¿Qué vamos a poner aquí? Solo los resultados que obtuvimos en la parte de arriba. Entonces el vector A, vector en X es igual a menos 173.2 y en Y era menos 100. Y así sucesivamente. En el vector B, en X era 92.35 y en Y eran 253.2 negativo. Y en el vector C eran 190.32 y menos 88.75. ¿De acuerdo? Luego tenemos que sumar respetando los signos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en mi calculadora pongo menos 173.2 más 92.35 más 190.32. Le doy igual y obtengo un resultado de 109.47. Seguidamente, yo tengo que hallar el vector en Y. Igual, aquí respetando los signos, pongo menos 100, menos 253.2, menos 88.75. Le doy igual y tengo un resultado de menos 441.95. Esto está fácil. Aquí solo hay que sumar y restar. Una vez tengamos estos resultados ya es más fácil porque ya tengo el vector total en X y el vector total en Y. Luego tengo lo que es la resultante. Una vez tenga mi vector en X y mi vector en Y, yo aplico el teorema de Pitágoras. Digo vector 1 o vector en X al cuadrado más vector en Y al cuadrado. Recuerda que por regla matemática, si un negativo se eleva al cuadrado, el resultado es positivo. Por eso es el que acá los he sumado. 11.983.68 y 195.319.8. Sumamos estas dos cantidades y nuestra resultante son 455.3. ¿De acuerdo? Como estamos utilizando el teorema de Pitágoras para el ángulo, yo utilizo la tangente inversa. Entonces divido el vector en Y dentro del vector en X. Entonces, estas dos cantidades yo las voy a dividir acá, que son 441.95 dividido 109.47, shift tangente, y obtengo un resultado de 76.08 grados. Ese sería el ángulo. ¿Dudas o preguntas con relación a este procedimiento? ¿No hay dudas ni preguntas? Muy bien. Entonces, yo digo que ahí estamos el día de hoy. Ya en un ratito vamos a hacer nuestro trato para ver cómo lo hacemos con la tarea. Y espero que esto les haya servido. Yo también les voy a pasar la presentación
vía WhatsApp para que ustedes vayan practicando y vayan guiándose para hacer su tarea, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ahí el día de hoy y espero verlos en una siguiente ocasión.